Saludo a todos los participantes de esta asignatura Matemáticas Básicas Virtual. En esta semana vamos a trabajar con el tema de los números naturales, primer conjunto numérico desarrollado por el hombre para satisfacer las necesidades de contar y ordenar. En este video se desarrollará en forma precisa y clara los siguientes temas: concepto de los números naturales, representación de los números naturales, operaciones elementales de números naturales, números primos y números compuestos. Vamos a explicar las propiedades de los números naturales. Es un conjunto ordenable, por lo que se puede establecer una relación de menor, mayor o igual entre sus elementos. Es un conjunto infinito, el cual tiene un primer elemento, que es el 1, y no tiene un último elemento. Entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro número natural. Por eso es que entre el número 2 y el número 3 no existe otro número natural. Todo número natural tiene un número natural antecesor menos el 1, porque este es el primer número natural, y tiene un sucesor. A continuación vamos a estar explicando las operaciones de números naturales, en este caso la adición o suma y sus propiedades. Los términos de una suma se llaman sumandos. Es por eso que si tenemos 5 más 3 igual a 8, tanto el 5 como el 3 son los sumandos y el 8 es la suma o total. Dentro de la suma se cumplen varias propiedades. Tenemos la operación interna, que dice que al sumar dos números naturales el resultado es otro número natural. Es así que si tenemos 11 más 5 igual a 16, tanto el 11 como el 5 son números naturales. Por lo tanto, nos va a dar otro número natural. La siguiente propiedad es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los sumandos no altera la suma, lo que indica que si tenemos 2 más 7 igual a 7 más 2, me va a dar el mismo resultado que si cambio el orden y coloco el 7 primero y luego el 2. El resultado es 9 de igual forma, lo que indica que no importa cómo ordene los sumandos, al final y al cabo dará la misma suma. También está la propiedad asociativa, que dice que no importa cómo se agrupen los sumandos, la suma no se altera, de tal forma que si tenemos, por ejemplo, 3 más 5 más 2, y si yo lo agrupo de esta manera, sumo primero el 3 y el 5, luego el 2, dará lo mismo que si yo agrupo primero el 5 y el 2 y luego lo sumo con el 3. Aquí podemos notar cómo 5 más 3 igual a 8 y luego lo sumo con el 2. Daría lo mismo que si sumo al 3 7, el resultado sería 10. Vendría dando el mismo resultado, 10 igual a 10. Por otro lado tenemos la propiedad de elemento neutro. Esta propiedad dice que si sumamos un número natural con 0, vamos a obtener el mismo número natural. Por lo tanto, que si sumamos 5 más 0, vamos a obtener como resultado el mismo número natural. Vamos a realizar la siguiente suma. Sumaremos 503 más 25 más 6215 más 5. Para poder realizar esta suma es necesario organizar los sumandos, de tal forma que vamos a escribir 503, luego 25 lo vamos a colocar de derecha a izquierda, de tal forma que se coloque unidad debajo de unidad, decena debajo de decena. 6215 de la misma manera, comenzando por el 5, luego el 1, luego el 2 y por último el 6, que representa la unidad de 1000. Y para finalizar colocamos el 5 en la columna de las unidades. Entonces ahora vamos a proceder a sumar, y para sumar comenzaremos de derecha a izquierda. 5 más 3, 8, más 5, 13, más 5, 18.
Voy a colocar el 8 y este 1 que representa la decena va a sumarse con las decenas. 1 más 2, 3, más 1, 4. Procedemos a sumar las centenas. 5 más 2, 7. Y por último la unidad de 1000, como no tiene con quién sumarse, se baja. Aquí tenemos 6.748 que representa la suma total de estas cifras. Se puede ver cómo no importa cómo se sume, si se suma de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por lo que dice la propiedad conmutativa, que el orden de los sumandos no altera la suma. O sea que me hubiese dado de igual manera si yo sumaba 5 más 5 más 5 más 3, me iba a dar 18 de todas maneras. Y así mismo con las siguientes cifras iba a dar el mismo resultado. Vamos a explicar la sustracción de números naturales y sus propiedades, pero antes explicaremos los elementos de una sustracción o diferencia. Si tenemos el A menos B igual a C, lo que está antes del signo de menos se llama minuendo. Y el término que está después del signo de menos se llama sustraendo. Y al resultado se le denomina diferencia. Y estos son los elementos de una sustracción o resta: minuendo, sustraendo y diferencia. En la sustracción de números naturales no se cumple la propiedad interna, pues no siempre que restemos dos números naturales, el resultado nos dará otro número natural o positivo. Por ejemplo, si tenemos 3 menos 5, no nos va a dar un número natural o positivo. Tampoco se cumple la propiedad conmutativa, pues si cambiamos el orden de los elementos de la sustracción, no nos va a dar igual. Aquí podemos ver que A menos B no es lo mismo que B menos A. Si tenemos 5 menos 3, no es igual a yo cambiar el orden 3 menos 5. Aquí nos daría 2 y aquí nos daría un número negativo, es decir, no es un número natural. Por lo tanto, no se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a explicar la multiplicación de números naturales y sus propiedades. Si tenemos A por B igual a C, tanto A como B se denominan factores y la C es el producto. Estos son los elementos de la multiplicación: A por B factores y C producto. Ahora vamos a explicar las propiedades de la multiplicación de los números naturales. Tenemos la primera, que es la operación interna, que dice que al multiplicar dos números naturales, el producto es otro número natural. Si multiplicamos 5, que es natural, es un número natural, por 3, que es otro número natural, el producto sería 15, que daría otro número natural. Esto lo dice la operación interna. Otra propiedad es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Si multiplicamos 5 por 2, es lo mismo que si multiplicamos 2 por 5. Aquí hemos visto cómo hubo un cambio de los factores. 5 por 2 me da 10. Sería lo mismo que yo multiplicar 2 por 5, también me da 10. También tenemos la propiedad asociativa, que dice que no importa cómo asociemos los factores, el producto no se altera. Si tenemos, por ejemplo, 2 multiplicado por 3 y agrupamos estos dos y luego lo multiplicamos por 4, daría lo mismo que si yo asocio, dejo el 2 solo y asocio ahora 3 y 4. Veremos aquí que no importa cómo estemos agrupando los factores, al final me daría el mismo resultado. 2 por 3 me da 6 y luego lo multiplico por 4. Daría lo mismo que si yo multiplico 3 por 4, 12 y luego lo multiplico por 2. Fíjense, 6 por 4, 24.
Es el mismo producto que 2 por 12. Esto lo dice la propiedad asociativa. No importa cómo agrupemos o asociemos los factores, el producto va a dar igual. Otra propiedad de la multiplicación es la propiedad del elemento neutro, que dice que todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Es así que si tenemos el número natural A multiplicado por 1, nos va a dar ese mismo número natural. Por ejemplo, si tenemos 4 multiplicado por 1, me va a dar el mismo número natural 4. Por otro lado, tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Aquí tenemos dos operaciones combinadas, una multiplicación y una suma, lo que indica que daría lo mismo que si yo sumo primero y luego multiplico, daría lo mismo que si yo distribuyo el producto por cada uno de los sumandos y luego sumo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 2 multiplicado por 3 más 5, aquí tenemos agrupada la suma primero y luego multiplicaremos. Es lo mismo que si yo distribuyo este factor y lo multiplico con cada uno de los sumandos y luego sumo. Es por esto que si digo 2 por 3 más 2 por 5. Vamos a comprobar que se cumple esta propiedad. Sumamos 3 más 5, que me da 8, y luego lo multiplicamos por 2. Y por este lado decimos 2 por 3, 6, y 2 por 5, 10. Y luego sumamos estos dos productos. 2 por 8, 16, de este lado. Me daría igual que 6 más 10, 16. Esto dice la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, que yo puedo distribuir el factor al multiplicarlo con cada uno de los sumandos y me daría lo mismo que si yo sumo y luego multiplico. Al multiplicar 425 por 43, 425 es el multiplicando y 43 el multiplicador. Por lo tanto, debemos de colocarlo de la siguiente forma: 425 por 43. Cuando se desea multiplicar por un número de dos cifras o más dígitos, como en este caso, el valor de posición es de suma importancia al escribir los productos parciales. Si multiplicamos 425 por 43, primero multiplico por 3 y luego por 4. De esta forma, 3 por 5 es 15, pongo el 5 y llevo 1, 3 por 2, 6 más 1, 7, 3 por 4, 12. Pero cuando multiplicamos por 4, en realidad se está multiplicando por 40 y por tanto hay que poner un 0 a la extrema derecha antes de multiplicar por 4. Es así que antes de multiplicar por 4, coloco un 0, es decir, dejo un espacio y entonces inicio a multiplicar. 4 por 5, 20, pongo el 0 y llevo 2. 4 por 2, 8 y el 2, 10, pongo el 0 y llevo 1. Y 4 por 4, 16 y 1, 17. Luego se procede a sumar. Y al sumar obtenemos 5, 7 más 0, 7, 2 más 0, 2, 7 más 1, 8 y bajo el 1. Y este es el resultado de multiplicar 425 por 43. Tenemos el producto 18.275. Ahora vamos a explicar la división y propiedades. La operación de la división no es cerrada en los números naturales, es decir, que no siempre es posible, pero para cuando lo sea, el número que es dividido se llama dividendo. En este caso le pondremos una D. El número en que dividimos se llama divisor, entre D. Y el resultado se llama cociente.
igual a C, por lo que los términos que intervienen en una división se llaman dividendo, divisor y el resultado cociente. Si dividimos, por ejemplo, 30 entre 5, 30 es el dividendo, 5 es el divisor y 6 el cociente, porque cuando dividimos 30 entre 5, pues decimos que es a 6. Ahora multiplicamos 6 por 5, 30, y luego procedemos a restar. Esto es una división exacta, porque el residuo fue 0. Esto nos dice que la división en los números naturales solo es posible cuando el residuo es 0, como en este caso. A esto se llama división exacta. La división no es una operación interna, porque no siempre que dividamos dos números nos va a dar otro número natural, por lo que si dividimos 2 entre 6, nos da como resultado un número natural, es decir, que da un número que es diferente a un número natural, por lo que esta operación de la división no es interna en los números naturales. También tenemos que no es conmutativa, porque el orden de los elementos de la división sí importa cómo se coloquen, cómo se ordenen. Si dividimos 6 entre 2, no es lo mismo que si cambiamos el orden, si dividimos 2 entre 6. Por otro lado, 0 dividido entre cualquier número da 0. 0 entre 5 es igual a 0. Y por último, es imposible dividir entre 0. Vamos a explicar el concepto de números primos y números compuestos. Un número primo es todo número natural mayor que 1, que solo tiene como factores el mismo número y la unidad. Es decir, es todo número que tiene como divisores a el mismo y la unidad. Por ejemplo, si tenemos 5, 5 es un número primo porque 5 tiene como factores a el mismo y la unidad. Solamente tiene estos dos factores. Otra forma de decirlo es que 5 se puede dividir entre el mismo. Solamente se puede dividir entre el mismo. 5 entre 5 igual a 1. Y también solamente se puede dividir entre la unidad. 5 entre 1 igual a 5. Ahora vamos a explicar el concepto de números compuestos. Los números que no son primos se llaman compuestos, es decir, son números naturales mayores que 1 que tienen como factores otros números diferentes de sí de la unidad. Por ejemplo, el número 9. 9 es un número compuesto, porque 9, además de tener al 9 y al 1 como factores, tiene otros factores. 9 es igual a 3 por 3. Otro ejemplo sería el 8. 8 es un número compuesto porque tiene otros factores además de él y de la unidad. 8 es igual también a 4 por 2. Cabe resaltar que el único número primo par es el número 2, por lo que no podemos decir que los primos son impares ni pares. Es así que podemos ver en los ejemplos anteriores que 5 es un número impar y es primo. 2 es un número par y es primo. 9 es un número impar y es compuesto. 8 es un número par y es compuesto. Sí tenemos que tomar en cuenta los conceptos que hemos explicado anteriormente. Un número primo es aquel que se puede descomponer en los factores de él mismo y la unidad solamente, y un número compuesto es aquel que además de tener como factores a él y la unidad, tiene otros factores. Hasta aquí el video de la semana 2, correspondiente al tema de los números naturales, esperando que cada uno de los temas explicados en este video y los ejemplos sean asimilados y puedas ponerlo en práctica en cada una de las asignaciones de esta semana.